Paula de la Hoz, una persona que además admiro mogollón a nivel personal. Ella trabaja en el equipo de Red Team de día y organiza movidas de privacidad de Internet por la noche en su asociación Interferencias, de la que es cofundadora y presidenta. Y además, como si le sobrase el tiempo, pues también, aparte de dar charlas y hacer un mogollón de proyectos de divulgación, pues es tatuadora. O sea que nos vale para todo esta chica. Así que, Paula, te meto la pantalla ya y puedes empezar cuando quieras. Vale. Bueno, pues como comentaba, bueno, me voy a presentar también ahora un poquito por encima. Hoy he venido aquí a la TotoConf. Bueno, primero me siento súper guay de estar aquí. Y bueno, he venido para hablar de soberanía digital. En realidad, como ha dicho Marta, soy técnica. Me dedico a seguridad ofensiva en Eleven Patch, en Telefónica. Pero bueno, realmente gran parte de mi tiempo libre lo dedico a investigar sobre privacidad y derechos digitales y es por eso que cofundé y presido actualmente Interferencias. Estáis todos invitados a meteros y a curiosear. También hablo de este tipo de cosas, tengo la suerte de poder hablar de este tipo de cosas en Radio Vallecas, en un programa que se llama Apocalipsis Now, bajo el nombre de Alien. Son gente súper guay que me da la posibilidad de hablar de mis locuras y charlar sobre temas del estilo con ellos. Y bueno, también hago cosas aparte, soy profe, hago cosas de ilustración, tatuaje, diseño, todo eso. Pero bueno, como decía, yo vengo hoy aquí a hablar de mi libro, que es básicamente la investigación que más tiempo he dedicado, varios años, y básicamente es sobre software libre, soberanía digital y en general qué es de verdad Internet, que parece un concepto muy abstracto que tenemos de fondo y a veces no le damos el pensamiento que necesita. Para empezar, bueno, pues aquí os he dejado un pequeño índice sobre lo que vamos a hablar. Quiero hablaros un poquito de los extraños orígenes del Internet tal y como lo conocemos ahora. Un poquito también hablar sobre la diferencia de las usuarias cuando empezó Internet y cómo son ahora. También, como os decía, qué tiene que ver el software libre con todo esto, por qué es tan importante, por qué supone un antes y un después en este contexto. Y bueno, realmente cualquiera que estudie este tipo de cosas, a la vez que también pues estudie sociología o cualquier cosa por el estilo, sabe que prever el futuro pues es imposible, ¿no? Pero sí que nos podemos hacer una idea basándonos en una serie de patrones y estudiando nuestro propio pasado. Entonces, estamos en un momento clave de la historia, estamos viviendo algo muy importante en relación a la tecnología y podemos hacernos una idea de en qué punto estamos para cambiar o mantener lo que va a ser el Internet del futuro. Me gustaría también dar unas pequeñas conclusiones como para recoger todo de lo que hayamos hablado y contestar cualquier pregunta que tengáis al respecto. Bueno, lo primero, esta parte en donde vamos a hablar un poquito sobre los orígenes, los extraños orígenes de Internet. Realmente Internet surgió como una idea realmente académica. Tenía como intención poder comunicarse entre instituciones de investigación y bueno, también otras ideas en relación a los militares y otros servicios del estilo. Pero era estrictamente para este tipo de organizaciones, realmente no tenía una visión de pasarse a las usuarias como lo vemos actualmente. Sin embargo, bueno, pues como cualquier otra herramienta a lo largo de la historia, se hacen experimentos y a veces salen. En su momento, en esta fase en donde simplemente estaba para organizaciones, universidades, investigación y demás, se preveía que era demasiado raro, demasiado complejo, demasiado técnico para que ya realmente llegase al público general. Sin embargo, bueno, poco a poco se fueron metiendo los ordenadores dentro de las casas en diferentes países. Cada país o cada área tenía su red
por así decirlo, diferente en Japón, en Estados Unidos, en Europa del Norte. Y bueno, Francia tuvo una gran importancia en esta época. Estamos hablando finales de los 70, principios de los 80. Se lanzó un aparatito que vemos ahí en la foto que se llama Minitel, era una especie de terminal, un ordenador muy simple. Y resulta que, bueno, como otro tipo de aparatos del estilo, pues primero se pasa a una parte de la población, los que serán los testers, y si tiene sentido, gusta y demás, pues se lanza al resto del público. Pues en esta época, a finales de los 70, se eligió un grupo de testers para esta Minitel, esta pequeña terminal, y uno de ellos resultó ser informático. Era un informático y bueno, se presentó como tester. Entonces le dieron su aparato, le dijeron cómo podía comunicarse, cómo podía usarlo y le gustó, pero quería darle un toque más, así que hackeó el Minitel para poder comunicarse con sus amigos a través de un chat súper prehistórico. La cosa es que lejos de quitarle lejos de quitarle el Minitel para que dejase de utilizarlo como tester al haberlo hackeado, a los creadores les gustó tanto que su hackeo se implementó a nivel general y así es como se lanzó al público después en Francia. Entonces empezaron a utilizarlo como un Internet muy precoz, pero tuvo muchísimo éxito. Evidentemente, Internet luego se fue moviendo a través de varios países y muchas veces ya dejó de tener que ver siquiera con la Minitel. Pero esta pequeña idea, esta pequeña curiosidad, este pequeño hackeo, evidentemente le dio un empuje. De este modo, pues ya empezó a lanzarse lo que es el concepto de Internet para la gente desde su propia casa. Y el salto definitivo, el salto que hizo un antes y un después y que posteriormente ocasionó lo que se llamó el boom de la .com, que es cuando todas las compañías de pronto decidieron que tenían que tener una página web, fue el hecho de la World Wide Web, www, que, bueno, se decidió que en lugar de que fuera un invento del que sacar comisión, se daría libre. Cualquier persona podría utilizarlo, de forma que cualquier persona podía hacer su propia página web. Cualquier persona era libre, anónima y podía hacer lo que quisiera en Internet. Este pequeño paso hizo que evidentemente todo el mundo quisiera hacerse una página web y bueno, pues evidentemente las empresas, las startups de aquel entonces se dieron también cuenta y todo el mundo quería tener su pequeño hueco en Internet. Era un concepto completamente diferente al que todo el mundo de pronto se fue lanzando poco a poco como quien se lanza en una piscina. Alguien es el primer valiente y después todo el mundo va detrás. Este es un momento de inflexión, el momento de las .com, como os decía, donde de pronto ya no solo cualquier curioso que quisiera meterse en Internet podía y hacerse su página web, sino que, como ya os decía, también las compañías empezaron a tener sus propias ideas. En esta época es cuando surgieron Yahoo, se empezó a desarrollar la idea de lo que sería Google, se desarrolló Amazon, se desarrollaron muchas compañías que en aquel entonces, de hecho, a veces se reían de ellos por ser una idea muy loca y muy nueva y han llegado hasta lo que han llegado actualmente. Pero, ¿qué significa esta división? Pues dentro de esta sección lo que yo quiero comentar es, tenemos por un lado los titanes, que son precisamente estas empresas que surgieron por el espectacular crecimiento de Internet. De pronto fue el punto de mira de todo el mundo y iba a ser la nueva bomba, lo que lanzaría la nueva economía. Esta era una de las perspectivas que surgió pues, a finales de los 80 y principios de los 90. Y por otro lado teníamos a las usuarias. La naturaleza de Internet con la que nació, como la que ya os he comentado, la World Wide Web, tenía una idea de libertad, de conocimiento libre. Y efectivamente empezó a crecer en paralelo a este gran boom económico en conocimiento. Empezaron a surgir los bulletin boards, donde la gente podía compartir por turnos información, una especie de foro muy precario. La gente no solo quedaba a través de Internet, sino que también hacía meetings. Hoy estamos hablando aquí de tecnología online, pero ese concepto de idea, ese concepto de un evento donde todo el mundo se reúne para hablar de tecnología surgió en este momento por la idea de compartir conocimiento sobre
la tecnología, simplemente por la curiosidad y las ganas de aprender tecnología. No había una idea económica detrás, no había una idea más grande detrás, era simplemente tus ganas de poder compartir y absorber el conocimiento de otras personas. Era simplemente esa idea. De modo que lo que quiero que tengáis claro en este punto es simplemente esta división, el saber que aunque siempre está el modelo que actualmente vivimos, en el que actualmente funcionamos, también de pronto surgió esa pequeña chispa de revolución del conocimiento. Simplemente las ganas de aprender eran lo que movía el Internet y que aún todavía se mueve. Entonces, esta pequeña chispa da la sensación de que no encaja demasiado en el chip que tenemos mental. Entonces, ¿cómo ha sobrevivido hasta ahora? Bueno, aquí he decidido robar el título de un libro muy interesante de un autor llamado Yochai que aprendí en una charla de Es Libre. Bien, pues aquí el pingüino va a ser precisamente esa pequeña chispa de libertad que ahora explicaremos más concretamente sobre el software libre, y el leviatán va a ser esa idea preconcebida que tenemos de sociedad. Realmente gran parte de la cultura que tenemos, especialmente en Occidente, se basa toda nuestro conocimiento a grosso modo en que somos egoístas. Por naturaleza, los humanos somos egoístas y entonces hay varias vertientes aquí. Entonces somos egoístas, no queremos sufrir, evitamos nuestros castigos, así que funcionamos bien en sociedad. U otro lado, queremos que la sociedad funcione bien, pero porque nosotros vivimos en ella y por lo tanto, por nuestro propio egocentrismo, queremos que funcione bien. Gran parte de cómo nos movemos o de lo que nos han enseñado se mueve a través de esta idea preconcebida, pero ¿es así de verdad? Si de verdad somos así, ¿por qué se ha mantenido la idea del software libre? ¿Por qué tiene libertad? ¿Por qué tiene esa fuerza? ¿Y por qué se mantiene en una sociedad de este estilo? Incluso algunas de las compañías que en su momento se veían insultadas quizá o incluso amenazadas por el software libre, llegando a decir cosas como que el software libre es el cáncer de la sociedad, ahora se ven prácticamente obligadas a decir lo contrario, porque Internet, los ordenadores y la tecnología no pueden funcionar sin ello. Está de fondo, siempre está, y siempre que hay algún obstáculo, siempre hay una comunidad que está ahí para intentar saltárselo. Es algo que he descubierto a través de los años, que he investigado hacia atrás y siempre ha sucedido desde que empezó este boom de Internet y de los ordenadores. Y es algo realmente fascinante que cuando se nos da la oportunidad de poder comunicarnos sin límite y poder tener cierto anonimato y cierta flexibilidad, vamos generalmente a tender a compartir conocimiento y a ser parte de algo más grande. Entonces, esto es un concepto bonito, quizá un concepto para algunos demasiado positivo, pero fuera de lo que puede ser la subjetividad de mi propia opinión o de la opinión que podáis tener ahora mismo mientras me estáis escuchando, es un hecho que sigue funcionando. De hecho, este mismo mes, por ejemplo, es el Hacktoberfest, que va precisamente sobre colaboración en proyectos de software libre. Entonces, vale, vamos a decir que hasta ahora sabemos más o menos cómo surgió Internet, cómo se ha ido desarrollando y cuál es el punto ese punto extraño en el que estamos ahora, en donde se está luchando una dualidad por una cultura que nos han enseñado para simplemente que la tengamos en la mente sobre cómo funcionamos y esa pequeña duda y esa pequeña chispa que nos hace pensar si realmente esa idea preconcebida es cierta. Entonces, ¿qué es lo que nos depara el futuro? ¿Qué es lo que depara el futuro de Internet? Bueno, muchas veces a lo largo de la historia, cada vez que ha surgido un momento de un antes y un después, ha habido una revolución entre medias, una revolución de todo tipo. Mucha gente actualmente dice que estamos en la revolución de la información. A veces demasiada información está encima de nuestros hombros y quizá
incluso hay personas que aprenden menos de lo que aprenderían en otro momento. Sin embargo, las herramientas están ahí. Es una revolución de información, es una revolución de modo de vida. Entonces, ¿qué es lo que nos depara el futuro? Bueno, evidentemente no podemos saberlo con certeza, pero actualmente se están debatiendo muchas cosas importantes. Por ejemplo, hace unos pocos años se estuvo debatiendo si se mantenía o no la neutralidad de Internet, que era básicamente que todo el mundo debería tener las mismas posibilidades dentro de Internet. Esto se debatió tanto en Estados Unidos como en Europa, estamos hablando de Occidente principalmente, y por ahora, por muy poco, siempre gana la neutralidad y siempre gana el mantener un Internet para todos. Sin embargo, también estamos delante de un montón de censura en diferentes países, incluso a veces en el nuestro propio. Nos encontramos muchas veces en donde un poder centralizado dentro de Internet va a ser el que tenga el control de nuestra información, y estamos empezando a ser a presenciar algo que también es bastante insólito, que es el uso de nuestros datos como moneda. Estamos convirtiendo nuestra información en algo que se puede intercambiar a cambio de otra cosa. Empiezan a decirnos que esto es una opción, que esta es la forma de conseguir un Internet más grande, y no es cierto. Internet no surgió con esa idea, creció sin esa idea, y una vez las usuarias recuperen poco a poco de lo que va a estachar la soberanía en Internet, pueden darse cuenta de que sus datos son suyos y no necesariamente son una moneda de cambio. No es algo a entregar a cambio de un mejor Internet. Se puede tener todo, se puede tener un Internet mejor, se puede tener un Internet con más información, con una idea de compartir sin necesidad de que tus datos sean esa moneda, porque no existe ese concepto. Se ha creado simplemente Internet se ha creado simplemente con la idea de compartir y de crear y de ser parte de algo más grande. Entonces, bueno, están ahí escondidas todas estas cosas. Por ejemplo, ¿qué podemos pensar de las redes sociales? Que quizá es una de las ideas que más explota este concepto. Bueno, pues también existen las redes sociales libres. ¿Qué pasa con el anonimato? Es realmente importante. Bueno, existen autores que hablan sobre este concepto y explican que el anonimato también puede ser malo, porque de ahí surgen los trolls y los haters, pero realmente es siempre la minoría. En el momento en donde hay un entorno que favorece el que puedas explotar tu curiosidad y tu conocimiento, suele pesar más eso que cualquier otra cosa. Entonces, aquí en esta charla simplemente quiero animaros a que comprendáis que a veces parar un momento y reflexionar sobre algo que estamos utilizando a diario es buena idea, y que en nuestras manos está el que en un futuro podamos seguir siendo las usuarias las que decidamos cómo avanza Internet y cómo avanza la tecnología, y que esté en nuestra mano decidir si unas cosas son buenas o no para la sociedad, o si vamos a dejar que se escape de nuestras manos esta pequeña revolución que surgió hace relativamente poco tiempo. Ha sido una generación y puede tener tanta decisión y tanto poder para lo que será nuestro futuro. Como conclusión, reflexionemos, paremos. ¿Realmente necesitamos dar esos datos? ¿Realmente qué es el Internet que estamos utilizando? Aparte de algo que cuando nos conectamos al ordenador nos salta. No hace falta que seamos técnicas para sacar adelante estas conclusiones. Podemos simplemente pensar qué estamos haciendo con Internet y qué queremos hacer en un futuro con Internet. ¿Qué está en nuestra mano para poder hacerlo? Y bueno, os animo también a participar de todos estos pequeños grupos que quieren un Internet mejor para todas y que quieren que avancemos en el futuro con un Internet al que tenga acceso todo el mundo y en el que podamos seguir teniendo libertad para crear y compartir. Y estéis o no de acuerdo, escuchad a estos grupos, porque siempre hay ideas diferentes, ideas muy inspiradoras,
y que hacen posible días como hoy, días en los que un montón de gente se apunta a algo simplemente porque quiere compartir algo sobre lo que sabe, porque piensa que es mejor para el resto del mundo. Pensad que sin esta idea, sin esta pequeña revolución que tenemos entre manos, no estaríamos aprendiendo de todas las ponentes que están hablando hoy, ni estaríamos ahora mismo con la posibilidad de poder utilizar los ordenadores para sustituir nuestros lugares de trabajo o nuestro ocio principal. Dadle una pequeña oportunidad a esta revolución, porque está en nuestras manos hacerla posible en un futuro. Y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta que tengáis. Ahora después también, justo después de esta... bueno, de hecho la voy a poner porque aquí solo pone preguntas. Así que parte de todas estas reflexiones que tengo ha sido a través de libros que leo. No solo libros, también voy a todos los eventos que puedo y hablo con la gente, también cervezas para filosofar y demás. Pero es verdad que el interiorizar parte de todo ese conocimiento es a través de los libros, así que me he hecho una especie de biblioteca con una herramienta libre y podéis visitarla en la bibliografía de ahí. Muchos de esos libros pues no tienen su propio, no son libres, ¿vale? Se compran y tal, pues no está para descarga, pero sí al menos podéis tener la lista para haceros una idea de por dónde va mi línea de pensamiento, pues ahí la tenéis. Y por otro lado, podéis hablar conmigo si no respondo a todas vuestras preguntas ahora, tanto a través de Telegram, que lo tenéis ahí, como en Mastodon, que también he puesto ese enlace. Así que cualquier cosa que necesitéis, aquí me tenéis. Qué guay, qué guay. Muchísimas gracias. Me ha molado mucho el rollo de compartir tu bibliografía. Me la voy a quedar. Desde luego que sí. Comentabas antes, por ejemplo, de ideas que te hacen clic y te hacen cambiar. ¿Cuál ha sido alguna de estas ideas que te hayan tocado un poco la patatilla y te hayan movido a hacer algo? A mí siempre me han gustado los ordenadores y la tecnología. De hecho, a mis padres les daba miedo dejarme a solas con algún aparato porque generalmente lo desmontaba. Luego montarlo ya era otra cosa, pero... Y total, que realmente me puse como meta meterme en informática y fue una obsesión hasta que lo conseguí. Y sin embargo, cuando empecé a hacer mis primeros trabajos y a tiempo parcial o mis primeros proyectos, parecían vacíos. Me divertía, porque siempre me ha divertido hacer cosas con ordenadores y programar, pero me faltaba algo. Y me encontré con un cómic hecho con monigotes, en donde decía, era un informático que era un informático, y en la siguiente escena estaba con una capa de superhéroe y ponía que es que se había asociado a la Electronic Freedom... Electronic Frontier Foundation. Ay, eso que ya se me ha trabado. Me metí para ver qué es y era una asociación que llevaba desde los años 90 defendiendo los derechos en Internet porque preveían que iba a haber problemas después del boom de las .com. Me fascinó tanto el concepto y me pareció que le daba tanto sentido y tanto contexto a la tecnología que ya me obsesioné. Y desde entonces he estado investigando prácticamente a diario sobre este tema. Genial. Y vamos a aprovechar que te tenemos aquí, que siempre estamos hablando de que en informática pues somos muy pocas mujeres, pero encima en ciberseguridad creo que todavía menos. Ya. ¿Cómo tú, que lo estás viviendo además como una persona joven y tal, porque tú tuviste desde el principio claro que te querías dedicar a esto, ¿cómo crees que podríamos solucionar esto para atraer a más chicas jóvenes a nuestro sector? Es una pregunta, me la han hecho desde que estoy en la carrera de informática o desde que decía que quería hacer informática, me han preguntado esto y casi siempre me resulta muy complicado porque a mí me ha gustado tanto la tecnología siempre que es difícil como ponerme en una situación en la que diga no quiero. Pero sí es verdad que gran parte de las veces que he tenido algo de claridad al respecto ha sido cuando he impartido clases o he sido profesora y he visto que efectivamente según nos vamos haciendo mayores, quizá por la ESO por ahí es cuando empieza a haber esa separación de a lo mejor estos de chicos, estos de chicas y eso, ¿no? Entonces creo que muchas veces nos centramos en decirle a las chicas que pueden ser informáticas y decirles que es normal
y también hacemos muchos talleres y muchas cosas al respecto, como estamos haciendo ahora. Pero creo que es también importante como simplemente decirlo a todo el mundo, a los niños y a las niñas, para que ellos también vean que es normal que puedan tener una profesora de informática que es una mujer, que su compañera puede ser una mujer y es solo su compañera. Creo que es importante que todos tengamos la visión de que simplemente somos iguales y que da lo mismo. Y no solo las chicas tengan claro de que tienen que decirle a todo el mundo que eso es así, es normal, sino crear ese entorno en donde sea normal. O sea que hay que implicar también a los chicos. Hay que implicar a todo el mundo. Aquí todo el mundo tiene que enmarronarse. Genial. Mira, están muy de acuerdo por aquí, por el chat de Twitch también. Creo que no tenemos ninguna pregunta, déjame que repase, que me he quedado viendo la charla súper embobada y no, no me mira mucho. Y en principio creo que no tenemos ninguna más. Muchísimas gracias, Paula. Esperamos seguir viéndote porque además eres una tía súper activa en todos lados, que te apuntas a un bombardeo, que enseguida te apuntaste al nuestro. Muchísimas gracias, de verdad. Sigue aportando, que es muy importante tener referentes como tú y... Gracias. Es verdad, ya te he dicho que tú has sido uno de mis referentes para liarme la cabeza y estas cosas y que estoy encantada de haberte podido presentar hoy, de verdad. Muchísimas gracias Paula. Besito. A vosotras. Chao. Chao.